es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia. Especialmente agradecer la presencia de nuestros oradores, el contador Bruno Gili, el economista Hernán Bonilla, director ejecutivo del CED, a nuestros invitados especiales, el senador doctor Luis Lacalle Pou y el intendente, el ingeniero Daniel Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la tercera vez en el año que realizamos, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo, con el CED, el tercer desayuno de trabajo, que nosotros denominamos desayunos de trabajo. Y para esta tercera instancia, conversando junto con el equipo del CED, se nos planteó la posibilidad de hacer una conferencia en donde se analicen los resultados que arroja el World Economic Forum 2016, es decir, el informe de competitividad para este año. Y para una fundación alemana, para una fundación política alemana, que el año que viene cumple 50 años de trabajo en Uruguay y que trabaja en la defensa y en la promoción de todo lo que son los valores y los principios democráticos, vaya si es importante sentarse a analizar estas temáticas y ponerla en la agenda de los medios. La dinámica para esta jornada, como ya tienen en sus programas, en las carpetas que se les entregó cuando ingresaron a la sala, será la siguiente. En una primera instancia vamos a tener las presentaciones de los oradores que van a exponer un poco sobre el informe. En una segunda instancia vamos a contar con los comentarios de nuestros invitados especiales. Y en una tercera instancia, y como cierre de la actividad, la idea es hacer un par de preguntas simplemente disparadoras para conversar un poco más de los datos del informe, pero específicamente enfocados a la realidad uruguaya. Así que sin mucho más preámbulo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y Hernán, si te parece, continuamos con la bienvenida y las presentaciones. Muy bien. Como decía Agustina, muchas gracias a cada uno de ustedes por venir. Esta es la última actividad pública del Centro de Estudios para el Desarrollo este año, el año de nuestra fundación y de nuestra creación, y es un motivo de particular alegría y un honor para nosotros estarlo haciendo con dos referentes políticos como el senador Lacalle Pou y el intendente Daniel Martínez, a quienes les agradecemos mucho, muy especialmente que hayan aceptado nuestra invitación. El tema que nos convoca hoy es ¿qué podemos aprender de los indicadores de desarrollo? Vamos a tratar de cumplir con los tiempos para poder estar terminando una hora que todos nos podamos ir a trabajar. Pero que quede muy claro, y lo que vamos a tratar en el poco tiempo que vamos a hablar, para qué sirven estos indicadores, qué podemos aprender, qué conclusiones o qué lecciones de políticas públicas podemos aprender de los países que le está yendo mejor, que están haciendo las cosas bien, en qué cosas Uruguay anda bien, en qué cosas Uruguay anda mal. Eso es lo que vamos a tratar de analizar en el día de hoy. Yo primero me voy a concentrar en el índice de Fraser y algún otro indicador. Luego Bruno, a quien también le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros, va a presentar los resultados del Foro Económico Mundial y también otros comentarios de indicadores de desarrollo. Y luego, como decía Agustina, a quien también le agradecemos que haya aceptado moderar la actividad de hoy, y a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo de todo el año. Una instancia en que Daniel y Luis van a comentar la presentación y luego vamos a tener una instancia de diálogo para conversar un poco sobre algunos de los temas que vamos a estar presentando. Para ir directamente al tema, ¿para qué sirven estas cosas? Hay distintos indicadores de desarrollo, seguramente ustedes conocen algunos de ellos. Está el del Doing Business, que nos dice la facilidad para hacer negocios en Uruguay. Está el índice de competitividad global que va a presentar Bruno del Foro Económico Mundial, el índice de democracia de Economist, índice de corrupción de Transparencia Internacional, el índice de libertad económica de Fraser, del que yo voy a referirme enseguida, el índice de Heritage, también de libertad económica, o el índice de prosperidad del Legatum Institute, que también vamos a hacer algún comentario en el día de hoy, y ustedes tienen algunos datos en la carpeta que se les entregó en la entrada. Como decía al principio, estos indicadores nos permiten primero evaluarnos a nosotros mismos y ver cómo está Uruguay en estos indicadores en distintas áreas. Eso nos da una idea de qué andamos bien y felicitarnos por ello, pero también en qué andamos más o menos o en qué andamos mal y qué tenemos que mejorar, que es lo más importante, porque eso nos va a permitir alcanzar el desarrollo, que es en definitiva lo que queremos, la meta tanto del Centro de Estudios como del desarrollo, como supongo que de todos nosotros, es que
en Uruguay cada día vivamos mejor. Yendo ya directo al índice de Fraser, que es uno de los índices que queremos presentar en el día de hoy. Este índice mide específicamente la libertad económica. Ahora les voy a mostrar por qué es importante la libertad económica. Se mide en varias áreas: el tamaño del Estado en cuanto a el gasto en relación al tamaño de la economía, en cuanto a las empresas públicas en la economía, cómo es el marco legal y cómo funcionan los derechos de propiedad en el país, la estabilidad monetaria y las posibilidades de las personas de acceder a medios de cambio, tanto moneda nacional como moneda extranjera, y la posibilidad que tienen las personas de preservar su patrimonio a través de la adquisición de distintas monedas, la libertad de comercio internacional, que es un tema clave, vamos a referirnos a eso más adelante, y la regulación en cuanto al mercado financiero, regulación del mercado de trabajo y regulación en lo que tiene que ver con la facilidad que tienen las empresas para desarrollar su actividad. Ahora vamos a ver algunos datos de todos estos indicadores. En primer lugar, y esencial, ¿por qué es importante la libertad económica? El índice de Fraser, con el que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un informe que presentamos el mes pasado, la parte de Uruguay, el Centro de Estudios para el Desarrollo integra la red de centros de estudios de Fraser, que es un instituto canadiense que está entre los más prestigiosos del mundo, de acuerdo a los rankings de think tanks. Y se encuentra todos los años, y esta edición no fue la excepción, que hay una relación muy estrecha entre mayores niveles de libertad económica y mayores niveles de desarrollo en todo sentido. Para darles una muestra en la presentación que ustedes están viendo ahora en pantalla, los países menos libres tienen un producto por habitante de algo más de $5.000, mientras que los países más libres tienen un producto por habitante que supera los $40.000. Es muy claro entonces cómo mayores niveles de libertad económica redundan en mayores niveles de calidad de vida para las personas de esos países. También pueden ver en más altas, ¿sí? Los países menos libres crecen al 1,5% al año, los países más libres crecen a más de 3% al año. Algunas personas pueden llegar a decir, bueno, está bien, la libertad económica es mejor para el crecimiento, pero no es buena para la igualdad o para la equidad en un país. Bueno, lo que encuentra el índice Fraser es que eso no es cierto, que también mayores niveles de libertad económica son positivos, en especial para las personas más pobres de los países. Si ven en el gráfico que estamos viendo, vemos claramente cómo tanto la pobreza como la indigencia son muchos menores en los países más libres. Los países más libres, de acuerdo a este indicador, tienen niveles de pobreza e indigencia de entre el 1 y el 2%. Los países menos libres tienen niveles de pobreza que llega casi al 50% de su población. Y en cuanto a cuánto es el ingreso que tienen el 10% más pobre de la población, si ustedes ven ahí, es casi igual de acuerdo al nivel de libertad económica. Vale decir, el nivel de libertad económica de un país no determina cuánto es el ingreso que se apropia el 10% más pobre. Es básicamente el mismo, está entre 2 y poco en cualquier grado de libertad económica. O sea, la libertad económica no se correlaciona con el nivel de inequidad, pero sí se relaciona mucho con que los pobres son menos pobres en esos países, en que hay mayor libertad económica. En este gráfico vemos cómo los países menos libres tienen un producto. El ingreso por habitante de los países menos libres es alrededor de $1.000 al año, y en los países más libres es 10 veces mayor. Es sustantivamente mayor cuánto es el ingreso por habitante de los habitantes en los países más libres. Por lo tanto, queda claro que la libertad económica es positiva para la calidad de vida de todas las personas en un país, y en particular para aquellos que la pasan peor. Otro tema importante que también encuentra el índice de Fraser es la relación entre la libertad económica y la libertad política y las libertades individuales. Ese es el gráfico en colores que ustedes tienen en pantalla. Mayores niveles de libertad económica se relacionan positivamente con mayores niveles de democracia y mayores niveles de derechos civiles y derechos individuales. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Si las personas no pueden disponer de sus recursos, si no pueden disponer de libertad económica, también se les va a complicar poder agruparse en gremios, en asociaciones, en partidos, o poder hacer efectivos sus reclamos en las instancias de participación política.
A la inversa, si no tienen participación política, si no participan en los procesos de decisión, en las leyes y en lo que tiene que ver con la salvaguardia de sus propios derechos, tampoco van a asegurar su libertad económica. Por lo tanto, esto, al final del día, como decía Hayek, la libertad es una sola. Y la libertad política y la libertad económica van de la mano. Yendo al puntaje, a lo que da el índice a nivel mundial y en particular para Uruguay. Los países con mayor puntaje son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, los sospechosos de siempre. Y después tenemos entre los países de América Latina, Chile, Costa Rica y Perú por encima de Uruguay. Uruguay aparece en el lugar 74 con un puntaje de 7,08, que es ligeramente menor que el que tenía en los años anteriores. Y luego los países que están al fondo de la tabla, está Argentina, el Congo, Libia y Venezuela, también los sospechosos de siempre. Es importante ver que la evolución global del índice de Fraser es positiva. O sea, la mayoría de los países tienden a ir aumentando con el paso del tiempo su índice de libertad económica. El promedio mundial va aumentando con el paso del tiempo. Entonces, que Uruguay haya tenido un leve retroceso, si uno mira en los últimos años prácticamente un puntaje estable en este indicador, quiere decir que nos vamos rezagando respecto a los demás países. Eso se nota en que Uruguay hoy está en el puesto 74, pero hace 5 años estaba en el puesto 43, con un puntaje muy parecido. Esto está relacionado con que nosotros bajamos un poco, pero con que los demás países avanzaron en este indicador. Acá están los puntajes desagregados, no me voy a detener mucho, simplemente ver que tenemos un puntaje relativamente alto en moneda estable. Esto tiene que ver sobre todo porque tenemos facilidad para acceder a moneda extranjera, no hay mercados negros de la moneda y hay poca varianza en la inflación, es relativamente alta, pero estable. Y eso pesa bien en el puntaje del debido estándar de la inflación. Tenemos después algunos problemas en libertad de comercio internacional. Ustedes ven ahí un puntaje bajo en barreras regulatorias al comercio y esto es un problema en un mundo en que los países que le va bien son los países más abiertos, como vamos a ver ahora también cuando lleguemos a la parte de las conclusiones. Y tenemos también algunos problemas en regulación. En particular, ustedes ven allí que tenemos un puntaje bajo en regulación del mercado de trabajo. Esto también lo verificamos en el índice del Doing Business, en el índice del Foro Económico. Uruguay tiene un problema con un mercado de trabajo excesivamente rígido para los trabajadores, pero también para las empresas y en particular para las empresas chicas. Y eso termina generando problemas para las empresas, pero también para los trabajadores, porque no tenemos mecanismos que permitan acuerdos libres y voluntarios entre los trabajadores y los empresarios que puedan generar acuerdos mutuamente beneficiosos para las dos partes. Ahí tienen el puntaje de las distintas áreas, el promedio de Uruguay, y la evolución de cada uno de esos que es bastante estable a lo largo del tiempo. No me voy a detener en esto para estar dentro del tiempo, creo que voy más o menos bien. Otros indicadores que es importante también mirar, además del índice de Fraser, antes de que Bruno desarrolle lo del Foro Económico Mundial. En cuanto al Doing Business, Uruguay está en el puesto 90, esto es mitad de tabla, más o menos lo mismo que veíamos con el índice de Fraser, con algunos puntos a tener en cuenta en que nos da bastante mal, como pago de impuestos. Esto es tanto que los impuestos son altos, pero también que son complicados de pagar en comparación a lo que es en otros países. Los permisos de construcción, que también tenemos un puntaje muy bajo, ustedes saben que es complicado muchas veces conseguir esos permisos. La habilitación de bomberos es un trámite también curiosamente complejo. Yo escuchaba hace unos días a Andrés Masoyer en la exposición que hizo en ACDE decir que el trámite, habían logrado bajar la duración del trámite de 2 años a 6 meses. Está bien, es un avance, pero sigue siendo mucho que demore 6 meses la habilitación de bomberos para un negocio. El índice de libertad económica de Heritage da bastante parecido al de Fraser. Ahí ustedes ven algunos de los aspectos en que tenemos un mejor puntaje y un peor puntaje. Y un índice relativamente nuevo, que es el índice de prosperidad del Legatum Institute, nos muestra también este índice que toma en cuenta la prosperidad en otros aspectos, no solo en lo económico, toma en cuenta el tema salud, el tema educación, el tema libertad política, el tema libertades civiles. Uruguay le da bastante bien, le da en el puesto 28 a nivel mundial y en particular en libertades
personales, por ejemplo, estamos en el puesto 6 en el mundo, ahí le ganamos incluso a algunos países escandinavos en términos de libertades civiles, y en términos de lo que miden como gobernanza, que tiene que ver básicamente con el estado de la democracia en Uruguay. Esto, ustedes lo saben, es uno de los activos del país, del grado de democracia, nuestra democracia estable, el grado de libertades civiles de que gozamos, nos empujan para arriba en los índices en que se miden estas áreas. Pero nos da bastante peor en otros indicadores, en particular el que nos da peor es en educación. Esto es, también lo saben, es un área donde Uruguay tiene problemas. Concluyendo y dejando algunos temas para poder trabajar luego en la parte del diálogo. ¿Qué vemos en estos indicadores? Básicamente que Uruguay está en una posición de mitad de tabla, en algunas áreas nos da mejor, en otras nos da más abajo. Tenemos buenos indicadores en democracia, en libertades civiles, peores indicadores en lo que tiene que ver con mercados poco competitivos, mercado de trabajo rígido, educación. Tres temas que son importantes y que deberíamos trabajar. Hace una semana o dos, en una actividad de la Academia de Economía, María Dolores nos obligó a hacer un trabajo que nos llevó a terminar en tres temas fundamentales que teníamos que encontrar que Uruguay tenía que progresar. Yo voy a usar ese insumo para concluir con esto. Uruguay tiene tres grandes temas en que tiene que enfocar su agenda. Uno es una reforma educativa, de la que yo no voy a hablar porque no tengo idea, pero claramente Uruguay tiene que mejorar su calidad de capital humano, porque el resto del mundo avanza muy rápido y si no, ya estamos teniendo problemas y vamos a tener mayores problemas en el futuro. Un segundo punto que a esta altura tendría que estar muy claro es la apertura comercial y la inserción de Uruguay en el mundo. Uruguay accede a muy pocos mercados con acceso preferencial, representa algo así como el 5% del PBI del mundo, mientras que Chile, por ejemplo, tiene acuerdos en que accede al 65% del PBI del mundo con acuerdos comerciales. Eso se ve en algunos aspectos muy claros. Por ejemplo, Uruguay le vende carne a China pagando un arancel del 12%, mientras Nueva Zelanda accede con un arancel de 0%. Eso no debería pasar y Uruguay tendría que avanzar, ojalá avance en este posible acuerdo con China y los otros acuerdos comerciales que se están planteando. Es un tema central. Y otro es una agenda, tercer punto, una agenda pro competitividad. Mejora infraestructura, acuerdos con Gabriel lo peloteamos en esta actividad de la Academia de Economía. Agenda de infraestructura, de pro competitividad, acuerdos entre trabajadores y empresarios para repartirse los frutos de lo que podamos progresar y no estar discutiendo en esa discusión estática y estéril, permanente en el Uruguay de cómo repartimos lo que hay en vez de pensar cómo generamos más y cómo progresamos todos. Acá también claramente tiene que haber cambios en los consejos de salarios, en el funcionamiento. Sin entrar en las etiquetas, el tema no es consejo de salarios sí o no, sino que tenga mayor flexibilidad y reconocer que el mecanismo con la ley de 43 que tenemos actualmente es casi medieval y hay que pasarlo a un mecanismo que sea mucho más, que permita que crezca la economía y que mejoren los salarios. Los que más se benefician con un mercado más flexible son los trabajadores. Si uno ve estos indicadores, uno de los países que le da mejor es Nueva Zelanda. De hecho, nos vimos que estaba en el top 5 en el índice de Fraser, es el primero en el índice de prosperidad de Legatum y es el primero en el Doing Business. Los neozelandeses hace poco más de 20 años procesaron una serie de reformas institucionales que no los convirtieron en el paraíso en la tierra, pero que los han convertido en un país que ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Es un país que en tamaño, en su población, en su estructura productiva, tiene muchas coincidencias con Uruguay. Nosotros podemos aprender mucho de esa experiencia para procesar alguna de esas reformas que nos pongan en camino al desarrollo. A nosotros en el Centro de Estudios nos importan las discusiones para adelante, las discusiones para el futuro y no mirar para atrás. Como decía, o como dice Woody Allen, a mí me importa el futuro porque es donde pienso pasar el resto de mi vida. Tenemos que mirar hacia el futuro, ese es el tema que nos importa y por eso creo que tenemos que trabajar en estas reformas y ver qué acuerdos puede haber entre todos los partidos y entre todos quienes participamos del debate público para que Uruguay efectivamente avance hacia el desarrollo. Yo me quedo por acá. Sigue Bruno con la presentación del director. Buenos días a todos. Muchas gracias
al centro por invitarme y hacerme participar de esta interesante experiencia. También fue una sorpresa para mí que dos políticos de la talla de ellos se hayan aceptado comentar nuestro trabajo, así que bueno, lo voy a poner en el currículum, digamos, lo presente la próxima vez, porque va a agregar valor. Hace tiempo hacía cosas que no sumaban mucho, así que esto lo voy a sumar al currículum. Por las dudas, por si no le va bien. Bueno, a ver, el informe de competitividad tiene bueno, y muchas gracias a todos ustedes. El informe de competitividad es un informe que elaboramos con Isidoro Dara en la ORT. Isidoro fue quien lo trajo al Uruguay hace muchos años y tuvo la amabilidad hace 5 o 6 años de integrarnos dentro de la cátedra de la ORT a su elaboración. Y bueno, trabajamos con un equipo importante procesando esto y los principales partícipes son muchos de ustedes que son empresarios que lo tienen que completar. Es un indicador que tiene un papel muy importante, digamos, en la opinión de los empresarios. Así que, metodológicamente, ¿qué es lo que hace el índice? El índice es un informe de competitividad global que abarca 138 países, estudia 114 variables, o sea, los que lo han llegado, que algunos están por acá, saben que es bastante denso, lleva un tiempo largo, son 114 preguntas que se le hacen a los principales empresarios del país en forma representativa. Uruguay tiene una muestra de casi 90 empresarios este año, por país en el mundo es 90, o sea que Uruguay está muy bien, porque aparte en términos relativos somos bastante menos, o sea que digamos que somos un poco más representativos que lo que contestan otros países del índice, y se viene haciendo ya hace muchos años, o sea que tenemos una evolución interesante del mismo. Déjenme 2 minutos, tengo un par de aclaraciones metodológicas para entender cómo se elabora y cómo hay que leerlo, porque el problema de los índices a veces es que hay que dedicarle un poco de tiempo a entender qué es lo que está atrás del índice, qué fundamentos tiene, qué busca el índice y cómo uno lo tiene que leer. Para no quedarnos en el resultado final, en qué puesto estoy o no estoy, que la verdad aporta algo, pero no es lo esencial de la utilidad, creo yo, que uno le puede sacar. En particular a este índice, informe de competitividad global, que creo que da un marco de referencia para cualquier discusión, porque lo que busca este informe es, como dice la transparencia, reflejar la productividad y la prosperidad de un país y su potencial de crecimiento. Es decir, lo que el índice quiere medir es, desde donde estoy, cuál es la probabilidad de seguir creciendo. Dado un conjunto de factores que ahora lo vamos a ver, ¿cómo puedo seguir creciendo desde donde estoy? Esto es relevante lo que digo, porque en realidad yo puedo ser un país que tenga un PBI superior a otro y en el índice un país de menor PBI aparecer mejor. Eso no quiere decir que ese país es más rico que nosotros. Lo único que quiere decir que desde donde él está es más probable que crezca que de donde estoy yo. Esto es bien relevante para interpretar correctamente el índice. Lo que básicamente está haciendo es, a partir de una definición de competitividad, que la determinan factores institucionales, políticos institucionales y políticos y políticas, que ahora las vamos a aclarar, lo que busca es mejorar la productividad y con eso mejorar el nivel de prosperidad. O sea, hay bastante consenso en la economía, que hasta hay bastantes economistas en la platea, que la productividad al final, en largo plazo, es lo que determina el desarrollo en un desarrollo de un país. Así que lo que intenta es tratar de determinar esos factores, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer crecer o no de donde estoy? No voy a entrar a todo esto, porque sería muy largo, sería una exposición casi de 1 hora, explicar todo el índice y pueden cada uno de ustedes acceder, pero básicamente lo que el índice de competitividad hace es, toma estos 12 factores, requerimientos básicos, instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, o sea, lo básico que un país tiene que tener, ¿no? Si no hago bien esto, básicamente es muy difícil crecer o estar estabilizado. Por otro lado, le llaman los promotores de la eficiencia, dice, bueno, ¿cuál es la eficiencia que tienen los mercados que hay, particularmente los mercados, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia del mercado de bienes? ¿Cuál es la eficiencia del mercado laboral? ¿Cuál es el desarrollo del mercado financiero? ¿Cuál es la preparación tecnológica? Que refiere a no si somos innovadores, sino si las empresas uruguayas y el Estado uruguayo está incorporando las tecnologías para la gestión de las organizaciones. El tamaño del mercado, no solo el tamaño de Uruguay como país, sino el tamaño de su comercio internacional, cómo se relaciona con el mundo y obviamente su nivel de educación superior y capacidad. Es decir, la eficiencia es cada uno de los mercados en los cuales nos hacemos de los recursos para organizarlos y producir bienes y servicios y luego las políticas de distribución, esto puede ser más o menos eficiente. Lo que sostiene el índice es que yo si quiero seguir progresando tengo que estar mejorando constantemente la eficiencia del funcionamiento de los mercados, que es acceder a los bienes y servicios en calidad, en el momento oportuno, al precio correcto, al costo correcto, para poder, digamos, de alguna manera combinarlo y producir bienes y servicios para Uruguay y para el mundo en forma eficiente. Entonces, lo que nos da el índice, vamos a ver después, es una guía razonable de discusión mercado por mercado, qué problemas tenemos en su eficiencia, que son a factores a veces de las características del mercado estructural de un país y que tienen que ver con las regulaciones y las intervenciones del Estado.
O sea que ese es otro factor. Y el tercer factor, que es sofisticación empresarial e innovación. Es decir, cuál es el grado que tenemos en nuestra economía de complejidad empresarial, de capacidad de generar valor empresarial, de innovación para que el país crezca. Entonces dice, estas son las 12 variables. Y luego las ordena en el tiempo. Lo que va a ser el indicador, vamos a verlo ahora, dice, bueno, voy a clasificar los países en 3 niveles. Hay un conjunto primero de países que tienen un PIB per cápita muy bajo, que no llega a los $2.000, que dice, bueno, estos países, si quieren seguir progresando, tienen muchos problemas a nivel de los requerimientos básicos. Tienen problemas de democracia, tienen problemas de instituciones, la justicia no funciona, el derecho de propiedad no se aplica correctamente, la educación no es muy buena, el acceso a la salud. Entonces son países que están en una situación de, antes de eficiencia de mercado, de innovar, necesitan resolver problemas institucionales. Obviamente Uruguay está lejos de eso. Eso es la categoría 1. Luego hay una categoría 2, que son los países que por su PBI, que ya están en el entorno de $9.000, han progresado, han salido de la etapa 1 y lo que necesitan es mejorar sustantivamente la eficiencia de todos sus mercados. La asignación de los recursos ocurran correctamente para potenciar el mercado. Esa es la categoría 2. La categoría 3 es países ya sofisticados, que están en el alto desarrollo, son los que están en los top de todos los rankings que conocemos. Son países sofisticados empresarialmente y desde el punto de vista de la innovación. Entonces, básicamente trabaja de esa manera y lo que va a hacer es ponderar. El índice no pondera igual todo, pondera distinto. Según en qué lugar estoy, me va a ponderar. Mirá, si vos querés pasar de la etapa 2 a la 3, tenés que ser mucho más importantes tus transformaciones a nivel de sofisticación y de innovación y mejorar tu eficiencia. Ya no podés hacer mucho más. O sea, podemos pasar de ser el país 6 más libre del mundo al 1, pues no estaría mal, pero la verdad que ya tiene el impacto que puede tener en la economía, ya es poco porque no tengo mucho más cómo crecer. En cambio, cuando uno va a ver cualquiera de los demás mercados en eficiencia o en innovación, ahí hay mucho trabajo. ¿Dónde está Uruguay? Bueno, Uruguay en el ranking, el top 10 son más o menos siempre los mismos, no vamos, como ven ahí, Singapur, Suiza, Estados Unidos, Holanda, Alemania. En América Latina está Chile, Colombia, Perú y Uruguay, ¿no? Uruguay está en el lugar 73 y viene estando hace bastante tiempo, ahora lo vamos a ver, estable en ese punto. Insisto, Perú y Colombia son países en PBI más pobres que Uruguay, de hecho son países categoría 2, y Uruguay es categoría 2 para 3. O sea, Uruguay está casi en $17.000, que es el límite, dice, estoy cabeceando para entrar a los países del tercer nivel, tengo que hacer cosas para entrar a ese nivel, ¿no? Estamos parados ahí hace un tiempo importante. Colombia y Perú son países 2, o sea, están trabajando para pasar del 2 al 2,5, ¿de acuerdo? Por eso quedan en el ranking mejor cuando uno lo mira desde la probabilidad que de donde están crezcan respecto a Uruguay. Esto es para entenderlo, creo que es una forma, intentamos graficarlo, que si ustedes se fijan están los 3 niveles, 1, de 1 para 2, 2, 2 para 3, 3. ¿Sí? Uruguay es un país que está de 2 para 3, ¿lo ven? Junto a Chile, junto a Costa Rica, a México, a Panamá, está Brasil, está Argentina. No les puse los nombres porque es una prueba PISA, a ver si ustedes saben toda la banderita que están ahí, porque a los centroamericanos se les dio por hacer a todos la misma bandera, por lo cual le agregué los nombres abajo porque mi ejercicio de memorizarlo no me permitía, ¿sí? Pero si ven los países centroamericanos que están por aquí, Panamá, Nicaragua, etc., Ecuador, ¿sí? No la pasábamos la prueba esta, no tuvimos un rato y no lo logramos acordar. Si podían poner imaginación en Centroamérica, bueno, Colombia también y Venezuela todos tienen la misma bandera, ¿no? Pero si se fijan, Colombia y Perú están en etapa 2, ¿de acuerdo? Y Uruguay está en 3. Tienen mejor indicador que nosotros, que Uruguay, pero eso lo que quiere decir es que es más probable que crezcan, lo reitero, para leerlo correctamente. Entonces, ¿cuál es la situación de Uruguay en estos 12 indicadores si uno resume dónde estamos? Si uno ve acá que se está volviendo una constante en casi todos los indicadores de Uruguay, yo creo que es un tema de reflexionar que tenemos en Uruguay, estamos estables. Si ustedes lo miran, estamos entre 3,90 y 4,17. Hemos cambiado en el ranking por lo mismo que decía Hernán. Unos suben y otros bajan, a veces entran países nuevos y eso hace que cambie. Pero nos hemos estado ubicando entre el 60 y el 80, digamos que 70 y pico es el lugar que estamos ubicando, pero lo relevante para mí, que en muchos indicadores como el que mostraba Hernán y los que hemos visto ayer, el de PISA y otros, estamos como en una parado, ¿no? Estamos en un puntaje 4, 4,2 en mediana y tabla y ahí estamos parados. De los mejores de América Latina, seguramente, pero lejos de la OCDE en casi todo lo que estamos viendo y estamos en eso. Entonces creo que ese es el punto 1 para debatir. Puede haber discusión de cómo se sale de eso, pero creo que es objetivo. Miremos el índice que miremos de todos los que estamos viendo, que Uruguay está en una estabilidad hace muchos años en los indicadores que está obteniendo. Entonces esa es una primera conclusión. Si ustedes van a los resultados por las 12 variables, no me voy a detener una por una, si esto es muy largo, voy a elegir algunas. Dado que estamos en la etapa de 2,5 para 3, me voy a detener un minuto en sofisticación e innovación, porque creo que ahí es donde Uruguay debería mejorar mucho, aunque a nivel de eficiencia de los mercados tenemos algunos problemas para discutir.
Es decir, si ustedes miran el ranking, estamos ubicados, digamos, en el lugar de educación superior en el 48, pero bueno, el mercado laboral 121, quiero hacer algún comentario, y en tamaño de mercado 87. En todos hay para mejorar, pero esos son los que más surgen ahí, que hay eficiencias. ¿Cómo se elabora este índice? Son preguntas, o sea, hay datos duros, pero el 70% son preguntas. Los que contestan ahí que el mercado laboral digamos, estamos en un puesto bastante bajo, 121, el mundo es rígido, no es solo un tema de rigidez en la contratación, eso es un parte del tema, qué libertad hay no para fijar salarios, qué libertad hay para ingresar o ingresar. También tiene que ver con todo el sistema educativo. Recuerden, este indicador le hace preguntas al mundo empresarial, a los líderes, sobre cómo funciona el mercado y cómo actúan ellos también. Entonces acá hay muchos temas también vinculados a que falta, lo que quiere decir eso no es solo que hay rigidez por la regulación, sino que lo que hay es rigidez porque faltan en algunas áreas capital humano calificado, faltan ingenieros, porque pregunta al funcionario, los que lo llenaron lo conocen, si usted accede a los ingenieros que necesita, a los cientistas, al personal calificado, es decir, hay un problema de la oferta de la mano de obra que tiene un impacto muy importante por qué los empresarios contestan. Digo para entenderlo bien, no es solo un problema de que lo es también, digamos, de cuál es el marco regulatorio a discutir, sino que hay un problema en la oferta que está produciendo, digamos, en Uruguay al mundo de las empresas. Eso es un elemento que es importante. Y tamaño del mercado tiene que ver, obviamente, que Uruguay todavía tiene mucho para abrirse al mercado del mundo. Hernán señaló algunos indicadores, pero creo que son dos indicadores de ineficiencia bien importantes. Acá hay una agenda, uno podría agarrar esos 7 pilares de eficiencia y discutir acá cómo logro yo hacer políticas públicas y cómo el mundo empresarial también, digamos, hace actividades que haga que la eficiencia de estos mercados no funcionen, ¿no? O sea, si en un sector hay monopolios o hay oligopolios, hay un rol, digamos, el mercado es el que está funcionando mal y bueno, habrá que ver cómo se regula para que eso no esté generando excesos. Por poner un ejemplo, digamos que no es solo política pública lo que está atrás de la respuesta de estos problemas. Si ustedes miran estos 3 indicadores, creo que acá por lo menos la estabilidad cambia. Fíjese que abierto entre los 3 tenemos una estabilidad con una mejora, hasta un máximo casi bastante difícil de hacer, que es los requisitos básicos. Seguramente con los números, si se cumplen los presupuestos de inflación de este año y de reducción del déficit fiscal, pueda mejorar un poco eso, pero no hay mucha mejora para hacer en los requisitos básicos. Miren, la eficiencia ha mejorado. O sea, Uruguay en este tema ha tenido una mejora del 2007 a la fecha en la eficiencia y el funcionamiento de los mercados, ¿no? Los empresarios están respondiendo hoy mejor que el 2007 sobre cómo sienten que los mercados están funcionando, con matices, depende cuál de todos los mercados que recién estábamos analizando. Y cuando uno va a innovación y sofisticación, que el 90% son respuestas de los empresarios, insisto esto porque obviamente que hay mucho para el sector público para hacer, porque si nosotros no generamos lo capital humano suficiente del sector público, el privado también, pero el público, es difícil resolver algunos de los problemas que están planteados, o si el Estado no ayuda a abrir los mercados, es difícil resolver los problemas que estamos. Es claro que también el empresariado respondemos nosotros, que en términos de sofisticación y desarrollo e innovación no estamos siendo demasiado proactivos, ¿no? Está quietito el número de sofisticación. Si esta metodología es correcta, que siempre es discutible, si es correcta, si queremos avanzar sustantivamente de 2,5 e intentar salir de la trampa de los $17.000 o del ingreso medio y crecer, recuerden que Grecia, a pesar de toda la crisis que tuvo, sigue teniendo todavía un PBI per cápita de $24.000, $25.000, ¿no? Está a $8.000, $9.000 de nosotros. Es decir, si no mejoramos esto, tenemos un problema. El informe de competitividad global, el que les interesa estos temas lo puede seguir de Canadá, es espectacular, es un centro de competitividad que aglutina sector privado y público, que estudia los factores de desarrollo de Canadá. Si ustedes miran en esta transparencia acá, hay una cosa bien importante. En la teoría económica sobre desarrollo, uno puede explicar el aumento de la productividad y por lo cual de la prosperidad de un país en desarrollo por 3 factores. Es decir, tengo que hacer inversión en inversiones fijas, importantes, en capital. Tiene que haber un crecimiento de la mano de obra y el capital humano trabajando tanto en cantidad como en calidad de ese capital humano, mejorando su productividad individual para que eso mejore. Esos 2 factores explican el crecimiento del PBI, pero hay un tercero, que en teoría económica le llaman la productividad total de los factores, o es la capacidad de, a través de la sofisticación y de la innovación, de combinar esto de una forma mejor y producir un plus que no sea meramente la inversión fija y el capital humano, explica. Si ustedes miran en la parte de arriba, los países con bajo crecimiento, -2, explican su crecimiento 2.3, si no me falla la vista, por estos 2 factores, los fijos y capital humano. Pero destruyen valor, porque su capacidad de combinar esto y hacerlo más productivo e innovador explica que caiga el PBI. En cambio, los países más desarrollados, que crecen 7,4,
explica 3.9%, lo explica la inversión fija y lo implica el capital humano. Pero 3,7, casi el mismo nivel, lo explica la capacidad de ser sofisticados, de ser innovadores, de combinar mejor. Cuando uno lo traslada esto a Uruguay, ¿no? Cuando uno esto lo traslada a Uruguay, lo que uno ha visto estos 10 años es, ha crecido la inversión fija, está clarísimo, toda la inversión interna, nacional e internacional, ha crecido, que se crearon más de 300.000 puestos de trabajo, por lo cual creció el PBI por aumento del capital de trabajo, de la cantidad de gente que trabaja, pero nuestro aporte a la innovación en la combinación de estos factores es menor, ¿no? Llegamos en última instancia, son cálculos de los compañeros economistas de CPA, del área de economía, ha crecido un 1%. O sea que si lo miran en la última transparencia abajo, es 1%, 0,6%, y en el pasado era muy baja. O sea que tenemos mucho trabajo para ser más inteligentes en cómo gestionamos lo que está ocurriendo en el país. O sea que esto creo que es, a los efectos de una agenda de discusión, teniendo en cuenta, creo que es bien relevante. Obviamente que se han avanzado, se ha generado una agencia de innovación, o sea, hay cambios que están ocurriendo, por algo está creciendo, pero hay un factor muy relevante. Para terminar lo voy a pasar porque no estoy cumpliendo el plazo. Solo ver que en sofisticación empresarial, acá los comparo con los países de la OCDE, como ustedes pueden ver, estamos por debajo, ¿no? ¿Sí? Con muchos factores en donde hay mucho para trabajar respecto a cómo lograr esto, y hay una responsabilidad compartida del sector público y privado. En el pilar innovación también, comparado con todos los demás países, ustedes pueden ver ahí que estamos, digamos, en una dimensión menor, con varios factores críticos a considerar. Y para terminar, el informe de competitividad global, se pueden sacar muchas conclusiones, el informe es muy amplio, solo para concentrarnos en algunas que me parece ahora relevantes y que faciliten un poco la presentación y el debate después con Daniel y con Luis. Creo que hay que trabajar en diversificar los mercados de exportación de bienes y servicios, porque Uruguay tiene un mercado chico, no da mucho para discutir, creo que la discusión es más sobre cómo lo hacemos, pero creo que nadie en Uruguay discute que hay que abrirse al mundo y hacer crecer ese mercado, si no es muy difícil invertir en innovación y sofisticación, si no tengo a qué mercado colocárselo, muy difícil invertir en innovación y sofisticación, si lo que voy a hacer es vendérselo a 3 millones, o sea, es muy difícil avanzar en eso. Fomentar la eficiencia en los distintos mercados, creo que hay mucho para trabajar, estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica, los mercados van a cambiar, los factores que hacen a la regulación van a cambiar, necesitamos repensar cómo vamos a regular estos mercados para hacerlos más eficientes, más eficaces, acceder a bienes a los costos y en el momento que lo necesitamos. Y por último, obviamente que creo que el Uruguay necesita, dado esto que estamos en una estabilidad, digamos, en casi todos estos indicadores, construir una agenda que se puedan debatir algunos de estos puntos, llegar a un cierto acuerdo sobre cómo trabajar sobre los factores que hacen a la eficiencia de la innovación y a ver si los podemos impulsar a partir de algún acuerdo razonable. Entonces, para terminar, creo que el informe, el mayor valor que tiene, es que genera como un ámbito de discusión, un orden, a través de un conjunto de variables más o menos consensuadas, más allá que pueda haber problemas metodológicos, que permitirían debatir cómo Uruguay puede pasar de la etapa 2,5 a una etapa 3 de indicadores del Foro Económico Mundial. Así que muchas gracias, lo dejo por acá. ¿Se escuchó lo de Guayabo y Jamín? Sí. Y creo que también es un buen momento para hacer un balance. En la actividad pública, por lo general, no es muy común las mediciones, los balances. A veces, cuando empezamos un proyecto, no miramos de dónde partimos y cuando nos surgen los resultados, nos tiramos para atrás en el debe diciendo que, bueno, que es la década de tal y hechos coyunturales. Así que me parece una buena idea esta invitación y el índice, porque también las mediciones tienen que ser confiables. Hace poco tiempo me tocó a mí opinar sobre un índice que apenas lo empezamos a estudiar, la valoración, los elementos que sugería desde nuestro punto de vista eran equivocadas. Y en este caso es un índice, primero, muy extenso, muy profundo y con una metodología que desde nuestro punto de vista es acertada. El día de atrás está Pablo da Silveira y hoy Azucena Arbeleche no pudo venir, pero estos días estuvieron entretenidos en este índice que conocían y que nos llevó a confirmar diagnósticos, a alarmarnos con algunas cosas y pararnos arriba de potencialidades que tiene nuestro país. Y obviamente el conocer de estos resultados sugeriría un plan, sugerirían metas, que de nuestro punto de vista quizás el gran ausente en estos tiempos de gobierno. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer
hincapié. El diagnóstico está confirmado, quizá si a nosotros nos hubieran preguntado cuál es la situación en muchos de estos subíndices que estudia este índice general, estaríamos de acuerdo en las respuestas, estaríamos de acuerdo en las debilidades, estaríamos de acuerdo en las fortalezas. Y obviamente me voy a detener en cada una de los puntos débiles, hasta que Agustina me corte. Voy a tratar de mencionarlos, hacer simplemente algún comentario al respecto. Y quiero hablar de algo que es fundamental, que es la fortaleza institucional de nuestro país. Y los uruguayos, cuando salimos por el mundo, hablamos de esta fortaleza institucional, tratamos de la misma. Es más, creo que era Bruno recién que hacía un comentario acerca del lugar que tenemos con respecto a otros países del primer mundo, países avanzados. Ahora, la institucionalidad no solo hay que jactarse y tenerla, hay que cuidarla. Y desde nuestro punto de vista hay algunas vulnerabilidades en estos tiempos que hacen básicamente la separación de poderes. Muchos escuchamos en la discusión presupuestal cómo el Poder Judicial fue ninguneado, al mismo tiempo que al Poder Judicial se le adjudica la necesidad de ser más veloz por procedimientos que se van a aplicar, al mismo tiempo le retaseamos recursos. Y si nosotros, en esa carpa de la institucionalidad que cada uno tiene que tirar de su lugar para que exista un centro ideal dentro de lo posible en democracia, no podemos descartar el presupuesto y la acción del Poder Judicial. La separación de poderes no es solo no entrometerse en los fallos o con la justicia, es también el respeto a su tarea y potenciar su tarea. Lo mismo con un organismo que es quizá el más ninguneado de la institucionalidad nacional, que es el Tribunal de Cuentas. Allí hay una necesidad imperiosa de que los dictámenes del Tribunal de Cuentas le demos bolilla. Es gente técnica, es gente buena, que tiene un rango constitucional, pero cada vez que pasa por un gobierno que es observado o cuando hay que darle el visto bueno o no a esos dictámenes, sabemos que queda en el olvido. Allí hay una vieja iniciativa que refiere al silencio por parte, entre otros, del Parlamento. Hoy el silencio es denegatorio del dictamen, cuando en realidad en un gobierno de avanzada y en el mundo moderno debería ser confirmatorio del dictamen y actuar en consecuencia. Hay por allí una tesis que no es muy nueva, pero el doctor Durán Martínez escribió al respecto hace poco, de neoconstitucionalismo y derecho administrativo. Es un libro que recomiendo por lo menos mirarlo porque son 860 páginas en el cual habla básicamente de cómo en el mundo moderno podemos garantizar los derechos establecidos en la Constitución sin perjuicio de las mayorías políticas. Agarramos la Constitución nuestra, y un naturalista, establece que por el solo hecho de ser personas tenemos derechos, pero al mismo tiempo el Estado nos tiene que proteger en ese goce. Y si nosotros hacemos una introspección nacional, seguramente tenemos derechos vulnerados que hoy no tenemos la forma de que sean protegidos. Y la coyuntura indica que hay mayorías políticas en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, hay vulnerabilidades económicas y separación de poderes, y a veces esos derechos no los podemos gozar como se debe. Dentro de la institucionalidad no es solo los organismos, es las normas que emanan de estos organismos. Y las normas deben generar certezas, un concepto que el presidente Vázquez en la campaña electoral lo usó mucho, y a mí me gustaría que se pare sobre ese mismo y que sea uno de los grandes fines de este gobierno, generar certezas en todos los ámbitos. El cambio de normativa, apelo a los empresarios a fin de año en el cálculo de un tributo, no es vulnerar la institución, pero sí la institucionalidad, porque de alguna manera se afectan las reglas. La otra institucionalidad ya no es dentro del país, pero en las relaciones que nuestro Estado, que nuestro gobierno y no nuestra nación
tiene para con otros países. Todos saben que hemos criticado fuertemente las relaciones políticas en base a amistad, amiguismo, que no hacen el ser nacional, que son muy cambiantes porque depende tan solo de que cambie un gobernante en un país para otro, y eso hace que desde el exterior se vulnere la institucionalidad de nuestro país. Los factores más problemáticos del índice yo también tuve que elegir porque la verdad que son varios, pero el tema educativo es uno. Yo recomiendo a los que no fueron ayer que vean la presentación de Gabriel Odone ayer en la Cámara de Telecomunicaciones. Creo que todos salimos con el buche atragantado por lo que se nos viene, y yo creo que Bruno situaba bien la discusión. No es solo el nivel educativo, es el nivel educativo en el acceso al mercado laboral. Es la capacidad crítica para ser gente que no quede excluida por el conocimiento. El conocimiento se duplica cada 5 años, dentro de 25 o 30 años el 52% de los trabajos se va a automatizar, y hoy lamentablemente, y yendo a las pruebas PISA, tenemos un país que ayer festejó no haber empeorado. El Uruguay se despierta festejando no haber empeorado, cuando en realidad si nos comparamos con otros países del mundo que otrora tenían resultados mucho peores que los nuestros, podemos decir tristemente que los resultados no son nada de lo cual nos tengamos que jactar. Por eso no hay mejoras sustanciales, y hoy la lógica aristotélica de justicia de tratar desigual a los desiguales en la educación no se cumple. No se cumple ni territorialmente, ni se cumple en la capacidad económica. El que tiene suerte y le toca una escuela, un liceo del barrio que anda bien, bien, y si no, se joroba. Y si alguien tiene poder adquisitivo, lo mismo. Y si alguien tiene la suerte de ingresar a estas instituciones que yo celebro que existan, de índole religiosa, de índole filosófica, que allí el privado se vuelca a hacer una tarea que no es propia, pero es necesaria. Ayer en la Cámara de Senadores hablamos de la FUEB. La FUEB como sindicato, en el Consejo de Salario, se vio en la necesidad de dedicar parte de los reclamos al ámbito educativo. Y yo creo que en esta situación país no nos podemos amputar ninguna herramienta. La lógica sería la mejora de la educación pública. Ahora, mientras tanto, no nos podemos sentar en el cordón de la vereda y decir que mientras que no mejore la pública, algunos van a ser beneficiados y otros no lo van a hacer. El agravante de la investigación, porque la educación trae como contrapartida la posibilidad de investigar, aquel que rompe límites, que va. En Uruguay hay institutos donde se le da la posibilidad a, por lo general, jóvenes uruguayos que cuando tienen las herramientas se lucen, tanto dentro de nuestro país como en el exterior, pero estamos lejos de tener una plataforma en lo que hace a la participación del porcentaje del PBI en recursos e investigación. Todos los candidatos a presidente en el 2014, inspirados por la Academia Nacional de Ciencias, firmamos un proyecto de compromiso en el cual establecíamos el 1% mínimo de inversión en I+D, en investigación. Y eso estará vinculado más adelante con patentes, estará vinculado al valor agregado a veces en las tareas más básicas como puede ser la agricultura. Allí tenemos un debe. Con infraestructura, me cuesta ser optimista. Me cuesta ser optimista porque el rezago es muy grande y la infraestructura cuando no se mejora, no se sostiene, no se mantiene, empeora, con lo cual a medida de que yo no interactúo con el daño de la infraestructura cada vez va a ser peor. Todos nos desayunamos con un discurso en los primeros meses de gobierno relativo a 12.000 millones de dólares de inversión en infraestructura. Yo dije en aquel momento y sostengo que era como silbar en la oscuridad. En abril de este año deberíamos de haber otorgado 6 concesiones de participación público-privado y todavía estamos en veremos. La única que es ferroviaria, todavía no se ha llegado a un acuerdo en lo que hace a la economía.
Uruguay pierde entre el daño en las rutas, los desvíos por kilómetros, puentes, calzadas, aproximadamente 230 millones de dólares al año, sumados 30 millones de dólares al año por demoras portuarias y por falta de calado, básicamente en Nueva Palmira, sumado lo que pagamos de aranceles, y después voy a hablar de comercio exterior, sugieren casi 1.000 millones de dólares que perfectamente se podrían evitar en el concierto mundial al tiempo de exportar, al tiempo de participar en el comercio exterior. Y se nos viene teóricamente una inversión multimillonaria, con el cual el gobierno está negociando en estos tiempos. Estoy seguro que ya terminó aquello de a favor y contra de las papeleras. Por suerte, algunos nos sostuvimos y otros maduraron, y esa discusión ya no se da más. Ahora, no alcanza con voluntarismo. Desde mi punto de vista, lo debo decir acá, la papelera no va en el lugar que debería de ir. Desde mi punto de vista, gobierno hubiera negociado el centro este del país, que es la zona más deprimida y donde están la mayoría de los montes para ser cortados. Obviamente requería mejorar la ruta 6, requería los ramales de la 6 y eventualmente de la 9 para las terminales portuarias. Yo hubiese llevado la carga fuera de Montevideo rumbo a los puertos de Rocha, pero el gobierno se embarcó, los acercó donde tiene mejor infraestructura, pero todos hemos escuchado que hace falta aproximadamente 1.000 millones de dólares de inversión entre vías férreas y rutas. No hemos podido concesionar 640 millones de dólares de las 6 PPP y ahora tenemos un agregado. En este caso, por suerte, tenemos un agregado que significa aproximadamente 1.000 millones de dólares. Yo estoy esperando ansioso que vuelva el presidente de la República y que el canciller Nil Noboa vaya a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para que nos cuente de toda esta gira artística que hemos conseguido puntualmente. Cómo estas visitas que no conocíamos y que nos hemos visto al presidente de la República en muchos estrados, ¿qué traemos de sustancia? Mi análisis es que si salió a ofrecer al país, al mundo, es porque aquí no estábamos logrando los resultados. Esperemos, por el bien no solo de estas inversiones, sino de las que ya están hechas en el país hace mucho tiempo, que son más chiquitas y que no salen en los diarios, y que es el que todos los días se levanta a producir tranqueras adentro de un establecimiento o una industria, tengan también ese beneficio. Me veo tentado a hablar del sistema portuario. Me veo tentado y lo voy a hablar. Porque el sistema portuario no solo abarata los fletes, no solo no hace tanto daño sobre las rutas, sino que nos permite cumplir con nuestro destino como nación, que es el puerto de salida o el lugar de salida al mundo. A Paraguay, en vez de correrlo en el Mercosur, lo deberíamos de abrazar y que invierta formalmente en nuestro país para ser de una vez por todas el pilar fundamental de salida al mundo. Veamos el Uruguay por un instante, todo el desarrollo que tenemos posibilidad de hacer. El primero es un proyecto que yo me enamoré hace 6 años, generado por un ingeniero, Guillermo Dubós, salteño, que habla de la posibilidad de navegar, bypassear el Salto Grande y el Salto Chico. Esclusa de San Antonio, el arroyo de San Antonio que casi corre paralelo dentro de nuestro territorio. Es una obra, acá obviamente uno puede exagerar o quedarse corto, pero aproximadamente 150 millones de dólares. Si tenemos la posibilidad de dragar 2 pasos arriba al norte, que ya no están en nuestro territorio, el río Uruguay, nos mete 500 kilómetros en Brasil y Argentina. Pregúntele a un productor brasileño y argentino lo que le cuesta llegar al puerto de Santos, de Itajaí, del que quieran. Porto Alegre, Río Grande. Allí tendríamos potenciada la hidrovía, y pregúntenle a los productores de arroz que estuvimos el otro día reunidos en Bella Unión con la Asociación Cultivadora de Arroz, cuánto le significaría tirar arriba de una chata el arroz y no tenerlo que bajar hacia Montevideo. ¿O no hemos escuchado esa comparación de que
Llevar un pedazo de madera de Tacuarembó a Montevideo cuesta lo mismo que de Montevideo a Singapur. Y allí también está un tema que no solo hace a la competitividad externa, sino también en los desequilibrios que tenemos como país. Barranca Los Loros, una iniciativa que quedó congelada. Allí tenemos chance de mejorar el sistema portuario. El puerto de Juan Lacase, que ya tiene cierta infraestructura. El puerto de La Paloma, armonizándolo con el ámbito turístico, que hasta hace poco tiempo cargaba madera cada 36 horas rumbo a una de las plantas de celulosa. Esa operación se dejó de hacer. Los puertos sobre las lagunas y los ríos, Tacuarí y Charqueada, que permitiría a la carga del este salir rumbo canales y lagunas a los puertos de Río Grande o de Porto Alegre. Pregúntele cuántos kilómetros tiene que hacer un transportista del este del país para llevar un pedazo de madera o carga a Nueva Palmira. Le van a decir más de 1000 kilómetros. Y por eso termina encareciendo la competitividad interna. Relaciones exteriores. Bueno, yo creo que acá estamos en los bandazos. Acá no hay nada claro. Y lo peor es que lo único que va a ser constante en el mundo moderno es la inestabilidad. Empezamos a negociar con Europa, Brexit. Empezás a tirar determinados cabos, cambia radicalmente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, dentro de la OMC, dentro del GATT, nosotros tenemos que prepararnos porque los acuerdos comerciales van a ser mucho más de coyuntura que de larga duración. No lo vamos a provocar desde el país, lo van a provocar las grandes potencias, pero nosotros tenemos que estar preparados. Lo que tiene uno y le falta al otro, y viceversa. Y por eso nosotros tenemos que tener una burocracia lo suficientemente preparada, sobre todo en lo que hace las relaciones exteriores, para rápidamente girar, acotar el tipo de tratados y no esperar años y años para que todos los tratados que hace la producción, a los servicios, a la propiedad intelectual, de alguna forma queden armados porque se nos pasó el tren. Y nosotros tenemos la chance, por nuestra dimensión económica y poblacional, para estar preparados para ese tipo de situaciones que se vienen en el mundo. Pónganse a pensar todo lo que hablamos este año. TLC con China. Cuando uno empieza a estudiar qué es lo que hay, hasta el momento no tenemos novedades. Con China, no es un TLC con un país menor, con China. Es mucho más una aspiración, una expresión de deseo que algo claro. Ya quedó un poquito para atrás, pero en este año hablamos insistentemente del TLC con la Unión Europea. Los granjeros de nuestro país saltaban una pata porque íbamos a poder exportar a contraciclo nuestros productos, a contrastación nuestros productos granjeros, que tan bien los hacemos y que tan pocas veces tenemos la oportunidad de mercados. TLC con Chile. Bueno, en realidad con Chile ya tenemos casi todo arreglado. De hecho, está funcionando. Las preocupaciones son si no tendríamos allí un problema con otros países que negocian con Chile. Relaciones laborales. Yo no sé si el índice, creo que es el peor, ¿no? Sí, yo bueno, me invitaron a hermana y todo lo que me quedé con ganas. Venía en el auto ya pensando todas las cosas más que iba a decir. Voy a tratar de cortar un poco. Pero las relaciones laborales, yo creo que hay que cambiar el giro. Hoy la regla es el conflicto. A ver cómo nos peleamos. Cuando el conflicto tiene que ser la excepción. Los consejos de salario llegaron para quedarse. Ahora hay que mejorarlos, porque ¿de qué sirve un instrumento si no lo podemos usar o por lo menos lo está haciendo justo? Si no le agregamos variables de territorio, de tamaño, de momento por el cual atraviesa ese emprendimiento, va a quedar en desuso. Y después hay que ponerle el cascabel al gato. Hoy todo el mundo habla de productividad, casi que es esas cosas que tenés que decir para quedar bien. Yo creo que se acerca el concepto de distintas formas. Algunos piensan que productividad es para que el empresario gane más, y yo lo pienso para que un emprendimiento gane más y que para el que el trabajador pueda participar de las ganancias de ese emprendimiento.
Y si cambiamos el chip, si cambiamos la mentalidad, estoy seguro que la productividad no solo la van a pedir las cámaras empresariales, lo van a pedir los sindicatos. Yo quiero tener un bonus, quiero ganar más, quiero trabajar mejor. La discusión no puede ser el mismo sueldo y menos horas de trabajo. Así siempre nos vamos a mantener en esa horizontalidad que aquí se decía. El costo del Estado, habla de tributos, pero en realidad es el costo del Estado. En lo que hace a tributos, no solo en la complejidad, sino en la dimensión. Las tarifas públicas, esa discusión la vamos a tener dentro de 15 días un poquito más, porque aparentemente viene otro tarifazo, no por el servicio que se presta, sino para seguir financiando el agujero que dejaron los gobiernos de estos tiempos. Pero quería hacer hincapié en esto. Y yo acá quiero ser serenamente decir algo que pienso que es que ha fracasado un modelo del Estado empresario, ha fracasado un modelo de un Estado empresario ineficiente y que ha abandonado las áreas del Estado de justicia social y donde realmente puede achicar las brechas. Hace pocos días con el senador delegado estuvimos en Bella Unión, en Alur. Nos reunimos con 15 organizaciones. Primero fuimos a Los Cañeros, fuimos a la UTA, fuimos a la colonia Raúl Sendic, estuvimos con los productores de caña, estuvimos con el sindicato de obreros de Alur y obviamente estuvimos con la gerencia. Todos creímos que Alur era funcional a Los Cañeros. Bueno, hoy Alur es un peso para los cañeros, que están endeudados, que no cobran más, y tenemos un Estado empresario ineficiente que termina derivando en los costos de los combustibles, y los cañeros, que eran el fin último de toda esta armazón económico-social, han quedado dejados de lado. Estábamos preparando estos minutos y nos encontramos con esta frase. Lo importante no es que el gobierno haga cosas que los individuos ya están haciendo, ni que las haga un poco mejor o un poco peor, sino que haga aquellas cosas que nadie hace. Y uno se imaginaría un liberal. Bueno, es Keynes el que dijo esto. Y yo creo que claramente deja sentado las cosas que tenemos que hacer. Algunos le llamarán el Estado safety net, aquel que está abajo como si fuera una red de un circo para los que caen y no se pueden desarrollar. Otros le pondrán otros nombres, pero está claro cuál es la función social del Estado y cuándo la puede cumplir. Y por último, ya bastante pasado, acá hay un concepto que es fundamental en cualquier aspecto de la vida, que es el concepto de la libertad. Este año hemos trabajado mucho ese concepto. En el documento de nuestro sector se basó sobre el tema de la libertad individual, que no significa individualismo, porque el hombre es un ser de manada y no puede llevar adelante su vida si no es en relación con los otros, pero apelar a la libertad individual. Y allí una falsa dicotomía que hacía referencia a Hernán, me parece que es la libertad política y la libertad económica. Y en realidad es la misma moneda que tiene dos caras. De nada sirve la libertad económica plena si no hay libertades políticas. Si no hay derecho a la crítica, al voto, a oponerme al gobierno, a manifestarme, a que se satisfagan mis derechos. Y de nada sirve una libertad política si no hay libertad económica, porque eso se transforma en monopolios, en influencia directriz, en dirigismo, en corrupción, y termina perjudicando las libertades individuales. Yo soy partidario de un Estado presente donde tiene que estar, donde realmente puede acortar la brecha y dejarnos de historia que todos sabemos cuánto nos han costado este año, que es llover sobre mojado, pero que no puede ser la anécdota. Esto, como estos índices que estudiamos, tiene que realmente hacer carne y darnos cuenta que tenemos que cambiar, y por eso a este modelo que yo afirmo que ha fracasado, el modelo de la libertad económica, de la libertad política y de un Estado que se dedique a lo que tiene que hacer para igualarnos a todos. Muchas gracias. Bueno,
Un solo comentario, porque yo no creo que hay que ser ético para toda la vida y no voy a responder lo que dijo Luis. Sí, un comentario complementario de algo, porque lo que la vida me ha enseñado a ser, sí es ser extremadamente institucionalista. La democracia se basa en las instituciones, en la fortaleza de las instituciones, y es cierto que el Tribunal de Cuentas hoy tiene una relación media maquiavélica con el país y con el legislativo, y con el ejecutivo, el legislativo, en donde sistemáticamente observa cuestiones que se hacen en el Estado, pero a su vez te dicen, yo fui presidente de ANCAP, siempre me preocupaba no chocar con el Tribunal de Cuentas, me reunía con ellos, lo mismo en el Ministerio y en la Intendencia, y le digo, tengo esta situación, no tengo más remedio que... Y siempre me dicen lo mismo, tenés razón, no tenés más remedios que reiterar el gasto. Obviamente ahí creo que hay algo que se debe mucho a la forma de operar que tiene el Estado uruguayo y la concepción doctrinal uruguaya, que es el control previo y a nivel de toda la cadena, en vez de tener de repente otra forma de control que son más post, y de repente ser mucho más duro en los castigos, pero controlar al final. Porque realmente entonces vivimos en una situación absolutamente maquiavélica donde hay choque de instituciones. El Ejecutivo choca con el Tribunal de Cuentas, el Legislativo, como dice bien aquel, ni trata yo nunca traté un tema del Tribunal de Cuentas en mis 5 años de senador, la verdad, es cierto, los temas pasan y quedan automáticamente aprobados. Pero también es cierto que los propios miembros del Tribunal de Cuentas, a lo largo de los últimos 15 años por lo menos que yo he estado vinculado a políticas estatales, ellos mismos te dicen, en este caso tenés razón, pero yo tengo la obligación de observarte y te entiendo que tú reiteres el gasto, porque si no paras todo. Obviamente ahí, para fortalecer las instituciones, hay que revisar eso, cosa que lo había hablado con tu padre en el Senado y estábamos de acuerdo. O sea que, Para cambiar la administración. Bueno, después, índices. Quienes me conocen, y en particular ahora en la Intendencia, yo puse un cartel sobre algunas cosas que no pasan o queremos que pasen mejor en la Intendencia, y una de ellas dice tomar decisiones en base a información medida. El tener índices, tener indicadores, en este caso hay algunos que son más medición de temas duros, o sea, objetivos, en otros más de estado subjetivo del empresariado, que también valen, ¿no? Porque todos sabemos que el sistema capitalista, el papel de la subjetividad, de la confianza, de la visión de futuro que tiene el empresario es determinante en el funcionamiento del sistema. Sin duda siempre son una herramienta. Uno podrá contemplarlos más o menos, podrá hacer énfasis o entender que a alguno le importa más o importa menos, pero es fundamental. El tomar decisiones sin información, que perdón, eso es una cosa muy tradicional en el Estado uruguayo y sigue siendo en muchos aspectos, esos son los temas conceptuales como el procedimiento, la estructura matricial, el poner siempre los derechos de los ciudadanos y las demandas de los ciudadanos, la solución a los problemas de los ciudadanos, ante todo son esas cosas que deberían matrizarse cada uno que tiene una responsabilidad en el gobierno antes de hacer cada cosa. Tener el pensamiento estratégico, digamos, que te obliga a pasar por ciertos casilleros, antes de tomar una decisión, pasar por ciertos casilleros tu razonamiento, y bueno, y sin duda la información es algo vital que no pasa, y no pasa en muchos lados. Tampoco pasa, yo que vengo de la actividad privada, que tuve 12 años de empresario y de actividad privada, muchas veces tampoco pasa en algunas empresas, es cierto, ¿no? Y ahí vamos a ir con algo de los datos que da estos índices y este análisis. Pero yo creo que los índices hay que ponerlos también, por lo menos, yo trato de ponerle una visión general de qué pasa en el mundo. Porque uno tiene que transformar no a partir de un punto cero, transforma a partir de realidades, de cosas que pasaron en los últimos 70, 80, 100 años en la humanidad. Yo tengo la visión de que el mundo, sobre todo en los últimos 170 años, ha tenido, sin duda, no tengo visión, estamos todos de acuerdo, un cambio conceptual y estructural de la economía y hacia dónde va y cómo se mueve. A veces uno piensa, ¿no? O sea, la aberración estalinista generó, y esa famosa situación que se extendía después de la Segunda Guerra Mundial por Europa, generó como respuesta algo que en definitiva fue la base de este cambio, que fue que lo que era la educación universitaria, terciaria, que era de élite en la historia de la humanidad, por eso aparecía, cada 50 años aparecía o un Euler, o un Descartes, o un Diderot, o un D'Alembert, o
o un Galileo Galilei o un Copérnico, porque había poca gente que estudiaba, poca gente que llegaba a niveles de educación superior. Entonces el cambio, el salto del conocimiento, ese que tú decías que se duplica ahora cada vez más seguido, se daba cada mucho más tiempo, porque era mucho menos la gente que accedía a ciertos niveles. El estado de bienestar, que se generó en buena medida, digamos, como una barrera también, sobre todo en Europa, a lo que pasaba, al avance de lo que yo llamo la aberración estalinista, no lo llamo socialismo, eso discúlpenme, es un problema personal, generó que cada vez más gente accediera a mayores de ingreso, y pudiera cada vez más gente, hijos de obreros, de clase media, que antes, 40 años atrás, 50 años atrás, nadie ni soñaba que tuviera alguna forma de educación terciaria, accediera a la educación terciaria. Y se dio la explosión que todos conocemos, cuando ya no eran algunos cientos de individuos en cada país, sino eran millones de individuos en cada país que accedían a conocimientos superiores, el conocimiento tuvo una explosión. Y no solo el conocimiento, porque cuando la gente tiene conocimiento se empodera, se anima a hacer cosas, se tira al agua, tiene emprendedurismo, frase y concepto que en Uruguay falta tanto desarrollar, acepta el desafío de hacer cosas diferentes en el mundo, no tiene miedo de equivocarse, sino aprende los errores para ir para adelante. Y eso generó, bueno, la tormenta del desarrollo científico-tecnológico, de la eficiencia, la productividad, de hacer cosas diferentes, de innovar ya no solo en el conocimiento científico base, en la molécula nueva o en el tren de vapor o eléctrico, sino ya inclusive en lo que se llaman las tecnologías secundarias, digamos, que son todo lo referente a los métodos de gestión, la excelencia, la calidad, los controles, gastar, en definitiva, hacer cosas con más eficiencia, con menos costo. Y prómbate. Eso fue en definitiva lo que terminó matando la aberración estalinista. El mundo llegó a un nivel de desarrollo, el mundo capitalista, que le pasó y cambió la realidad. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Para qué cuento esto? Porque vivimos la era del conocimiento, vivimos la era de la excelencia, de permitir que cada uno dé un salto cualitativo en su conocimiento, es lo más que podemos aportar para el sueño de la verdadera democracia, que es la igualdad del punto de partida, y que cada uno se desarrolle en su vida de acuerdo a las ganas de pelearla y de meter para adelante que tiene, y dependa menos de en qué barrio nazcas y con cuántos apellidos, ¿verdad? Que hoy sigue pasando, lo mencionaba Luis. Esa que es para mí la verdadera salto cualitativo de la democracia, necesita justamente un sistema que permita, así como estuvo la revolución valeriana, que implicó la enseñanza primaria para todo el mundo, hoy necesitamos la revolución de la educación que lleve, y por eso lo toco con unos puntos críticos mencionados en el informe, que lleve a que el 95% de los uruguayos termine bien los 6 años del liceo, de enseñanza secundaria. Y eso permita, en definitiva, saltar y abrir la expectativa de saltar a seguir dando saltos de conocimiento. Yo creo que el Uruguay, el gran problema que tuvo en su proyecto nación, en su forma de pensarse como nación, es que tal vez no entendió que el mundo iba hacia el conocimiento y que inclusive la forma más inteligente era profundizar y mejorar, metiéndole tecnología a la producción primaria para hacer la acumulación primaria de capital, para invertir en conocimiento y sobre todo en dar saltos científico-tecnológicos, agregar valor, generar nuevas cosas. En el mundo hay 4 escalones de desarrollo científico-tecnológico, bueno, por lo menos se lo miden 4, ¿no? El primero son los que aplican, compran, jamás inventan nada. Los segundos ya son los que empiezan a producir innovaciones sobre lo que comprás, lo que adquirís del exterior. El tercero ya es cuando empezás a generar modelos de utilidad, adaptaciones mucho, y empezás a generar alguna cosa en tecnología primaria o secundaria. Y ya el cuarto cuando empezás a hacer la molécula diferente, el satélite, y ya estás a un nivel descomunal. Necesitamos entender que hoy por hoy es un paradigma que aparte no es solo un problema educativo, es un problema cultural también. En el periodo pasado yo trabajé en una ley de emprendedurismo. Logramos involucrar a la ORT, a la Universidad Católica, a la Universidad de la República, a Andrés Arizola me dio una mano, lo invité también a una mano porque estaban en Endeavor, bueno, por supuesto, gente de Endeavor, amigos empresarios, y hasta algún compañero amigo del movimiento sindical de mi época, cuando hace muchos años yo había fundado la Comisión de Ciencia y Tecnología del PIT-CNT, aunque después trabajé en la Comisión de Ciencia y Tecnología y Calidad de la Cámara de Industria. Pero
y uno, le juro, o sea, hay un cambio cultural en cuanto a la concepción de cómo cambiar y de cómo trabajar. El paradigma de la excelencia que va unida a lo que estamos hablando es un cambio cultural que implica saber que tenemos que abarcar muchos niveles de desafío en este tema. Yo soy de los que creo que veo con alegría cómo hay un nivel de empresarios uruguayos con una pujanza increíble que está empezando a no tener miedo de conquistar el mundo. ¿Verdad, Nicolás? Pero todavía quedan mucha gente que le falta dar el salto de calidad, le falta dar el salto hacia la excelencia. Todavía no hemos terminado de vencer algunas viejas lastres, tal vez que se puedan decir, de empresas donde la concepción familiar pesa más que la concepción de la excelencia. Creo que necesitamos, ante ese diagnóstico de que vivimos la era del conocimiento y que tenemos que dar en todo lo que hagamos salto de calidad y así produzcamos 1 kilo de carne o hagamos un componente, un satélite, que es posible por otro lado, tenemos que aplicar la excelencia y promover el conocimiento, la innovación y la mentalidad emprendedora. Somos un país donde nos cuesta asumir desafíos, nos cuesta, globalmente nos cuesta. Y eso implica, lo vuelvo a decir, primero, dar conocimiento, porque uno, obviamente, cuando más gente tienes que tiene conocimiento, formas lo que en química se llama la masa crítica. Un reactor cuando genera un proceso donde se termina de generar el producto que uno quiere, cuando alcanza un punto de masa crítica, hay suficiente cantidad, las condiciones de temperatura, presión y reactivos químicos generan que, púmbate, el proceso se da y se obtiene el producto final. Bueno, en el conocimiento es lo mismo. Así como en la Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se dio masa crítica porque había millones de individuos con conocimiento que empezaban a experimentar, no solo inventar cosas, sino probarse, largarse al agua, hacer la empresita porque sabían hacer cosas, y cada uno se clusterizaba, uno se unía al otro, tiraban una idea, competían, uno aprendía del otro y se generó la masa crítica y se dio la reacción de esa explosión científico-tecnológica que cambió el mundo. En Uruguay tenemos que generar esas condiciones mínimas, porque si no, lo que implica, lo vuelvo a decir, hacer con excelencia, de producir 1 kilo de carne hasta lo otro que permite insertarte en el mundo en un lugar diferente, para dar el salto. Por lo menos hoy estamos nosotros en el segundo nivel y en algunas cositas hacemos experiencia de tercer nivel de la escalera tecnológica. Pero tenemos que dar un salto de calidad global, lo cual implica hacer la segunda revolución valeriana, que es el masificar la culminación de lo que es secundaria. Con lo cual hay algún dato interesante, obviamente. Yo no festejo los datos que hubieron, lo que festejo es que por lo menos dejamos de zambullirnos, de ir en caída, o sea, por lo menos se detuvieron y se empezaron a mejorar algunos indicadores. Me pareció muy interesante que se subiera del 75 al 85% el nivel de gurises y gurisas que hacen secundaria, porque ahí está el desafío. Esto no se hace un día para otro, porque el conocimiento es acumulativo, sin duda, y tener que tener masa crítica de gente que forme para lograr que el que aprenda, bueno, entienda, comprenda y sea bien formado. Pero algo fundamental es la universalización de la enseñanza secundaria. Y bueno, creo que en ese sentido es un aspecto muy positivo haber subido un 10% en este periodo el nivel de gente que termina secundaria. Por eso estamos de acuerdo. Educación, pero educación, lo digo más global. El paradigma de la excelencia, lo que hagamos todos, y una concepción diferente de ver el mundo, menos segurola, mucho más aceptando desafíos, pero que parte, lo vuelvo a decir, del conocimiento. Segundo tema que me importaba comentar, el tema de la inserción internacional. Y discúlpenme, tal vez por ingeniero, tal vez porque creo que siempre uno tiene imperativos estratégicos que son esos filtros por donde tienen que pasar, o esos canales, no filtros no me gusta, esos canales por donde tiene que pasar el razonamiento de uno para llegar a tomar una decisión. Creo que ahí, sin duda, el país requiere y necesita diversificar sus mercados. Se ha hecho en algunas áreas un trabajo muy importante. Obviamente, yo que fabricaba llenadora de alta cadencia y robot paletizadores y autoclaves de residuos hospitalarios, me dedicaba al área de la robótica, la automatización, la metalmecánica de la parte de robótica. Me encantaría que en Uruguay exportara mucho más de lo que se exportaba, ¿no? Aquellos 5 millones de dólares por año que exportábamos a toda Latinoamérica. Pero claro, hay que lograr, por lo menos se ha logrado a nivel de algunos mercados, carnes y algunos productos, una diversificación interesante, pero tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo eso. Claro,
ahí yo soy pragmático, como casi todo aspecto de la vida, trato de tener, creo en la ideología, creo en mi pensamiento, en mi visión de mundo, pero trato de poner el pragmatismo, obviamente. No es fácil, hay que lograr a su vez que los acuerdos permitan ir en la línea que queremos, porque si tenemos que lograr acuerdos que a su vez nos abran al mundo, nos exijan, nos den mejoras competitivas, lo que decía Luis, eso nos pasa en montones de mercados. Hay muchísimos mercados donde nosotros pagamos diferencia del 10 y 20% con respecto a otros países que hacen lo mismo que nosotros. Obviamente, de alguna forma tenemos que cambiar. A su vez tenemos que lograr acuerdos que nos permitan potenciar y dar el salto en lo otro que necesitamos, ¿no? También ir generando y produciendo otros niveles, otros nichos, pues no vamos a hacer, yo siempre digo, no vamos a terminar de hacer todo un satélite, es casi imposible, ¿no? O de repente sí, pero está el piloto ese que se está haciendo en Facultad de Ingeniería. Pero en un mundo donde cada vez se descubrió la integración y donde en cada país, donde la mejora y la reducción de costos logísticos en el mundo determinan que hoy se puede hacer un componente de algo de alta tecnología en un país, de otro en otro, y después integrarlo, y ojalá nos tocara el papel de integrar, que es el que mayor valor agregado tiene, es posible que hagamos partes y tenemos que trabajar a eso y tenemos que buscar el equilibrio entre lograr diversificar los mercados y a su vez insertarnos en acuerdos que nos permitan potenciar lo que estamos rengos, que es en el valor agregado, que es en la incorporación que nos sirva de desarrollo científico-tecnológico, exportación de productos con el mayor desarrollo científico-tecnológico que nos permita alimentar al reactor y llegar a esa masa crítica de gente con conocimiento y que viva de eso. Tercero, déjame acordarme cuál era, eran tres, pero ya ahora me enganché tanto con que es mi tema, que me encanta el tema productivo y que tuve en la actividad industrial, con donde acá veo varios amigos con los cuales trabajé, se me hizo el agujero, pero de los temas, había otro tema que quería comentar, bueno, pero no importa, el cansancio de fin de año me hizo olvidar. No estás con nada de laburo. No tengo nada que hacer. Se me cruzó un contenedor desbordado en la cabeza y ya me bloqueé, el contenedor desbordado en la cabeza me bloqueó. Bueno, no, pero en definitiva creo que estos indicadores sirven, yo lo vuelvo a decir, creo que uno tiene que mirar los indicadores también en su inserción, no es lo mismo comparar a veces lo que significa un indicador en un país como Finlandia, porque aparte de Finlandia tampoco es igual a Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando uno mira el papel de regulación y el Estado en Finlandia, es un Estado increíblemente intervencionista, pero a su vez un país con gigantesca libertad económica. O sea, yo soy de los que creo que el socialismo en realidad nació de una visión liberal, no en lo económico, sino en lo político. Y creo que en definitiva hoy el mundo funciona en base a la libertad económica y tenemos que saber que insertarnos en eso, agregando, igualar las posibilidades, igualar el punto de partida, igualar de eso que yo digo, que la democracia verdadera es cuando, depende cada vez menos dónde uno nazca, eso que yo le decía a mis hijas hasta el cansancio, no se olviden que ustedes nacen de una familia con posibilidades, con padres que les va bien, exitosos en sus profesiones, pero que ahí en la escuela misma, en la Joaquín Mestre, donde iban ellas, ahí en la calle Abacú, hay pila de gente que de repente no desayuna todas las mañanas. Entonces el sueño de que es igualar el punto de partida. Pero lo vuelvo a decir, tenemos que invertir, tenemos que lograr el gran salto cualitativo de la segunda revolución valeriana que implica lograr que cada vez más gente termine y con calidad secundaria. Eso va a ser un punto de partida porque aparte nos permite avanzar hacia la educación terciaria, pero además se necesita un cambio de mentalidad global. Se necesita entender que tenemos que trabajar juntos en un proyecto nación que implica insertarse en un mundo que no tiene nada que ver con el que hicieron, y muy bien, yo no soy fundacional, creo que el Uruguay es un país hermoso, que tiene un montón de bellezas y que fue construido en base a un montón de gente blanca, colorada, de izquierda, que cada uno aportó lo suyo y tenemos un país hermoso en el que vivir, hermoso y que implica saber que tenemos que aprovechar esas oportunidades, tolerante, que nos permite la convivencia democrática, pero ante todo, eso me dice que todavía dar una charla a la Cámara Francesa, pero que ante todo tenemos que tener la capacidad de unirnos en los que nos podemos unir. Creo que el tema de trabajar juntos por un proyecto educativo que asegure
la segunda revolución educativa que yo mencionaba, y trabajar en el cambio de mentalidad que nos permita mirar el mundo con mucho más actitud desafiante, es lo sustancial. Y de repente en tu rato se los mando por WhatsApp, me acuerdo que iba a decir que alta